Me presento, soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto webinar del año. Hoy estaremos hablando sobre qué son las enfermedades reumatológicas, sus principales causas, síntomas y cómo es que se deben de tratar estas enfermedades. Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, cuenta con este programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor sobre enfermedades o padecimientos de mayor frecuencia y preocupación en México. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Jacob Pérez Cruz, especialista en medicina interna y reumatología. Él nos orientará en saber qué son estas enfermedades, cómo se originan y cómo poder tratarlas. De igual modo, les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta, los invitamos a escribirlas en el chat y las responderemos al final del webinar. Es muy importante escribirlas en el momento que surja la duda y no necesariamente esperarse hasta el final. Doctor Pérez, bienvenido y te agradezco tu participación y te dejo para el webinar. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también a todos los asistentes que están este día en esta sesión, que creo que va a ser muy interesante. Como podrán ver, yo soy de formación, soy médico internista y tengo una subespecialidad en reumatología. Y pues bueno, vamos a continuar con la sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión, que la quiero hacer muy interactiva. Quiero comentarles que esta sesión la diseñé muy en relación a las preguntas más frecuentes que me hacen los pacientes en el momento de estar en el consultorio. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas preguntas, sobre todo porque son dudas que creo que todo el mundo, cuando estamos del lado del paciente, hemos llegado a tener. Y pues bueno, la primera pregunta es, pues, ¿qué son las enfermedades reumatológicas? Esa es una pregunta bien interesante porque desde aquí vamos a partir para este webinar. Se dice que las enfermedades reumatológicas son más de 200 enfermedades que pueden llegar a afectar a el aparato musculoesquelético, ¿sabe? Y pues bueno, el aparato musculoesquelético se compone de articulaciones, de huesos, de tendones, de músculos y de tejido conectivo. Esto es algo muy importante. Por lo tanto, cualquier afectación que intervenga en este aparato musculoesquelético puede ser potencialmente área del reumatólogo. Aquí les quiero mostrar cómo están distribuidos pues, nuestros huesos, nuestras articulaciones y nuestros músculos. No nos vamos a meter tanto en la anatomía, pero quiero comentarles que cualquier área de nuestro cuerpo puede llegar a ser afectada por una enfermedad reumatológica y que puede ser necesario una revisión por un reumatólogo. Ahora, una pregunta bien frecuente que me hacen, ¿qué es una reuma? Realmente el término en medicina de reuma no existe, es una palabra que a lo mejor utilizamos coloquialmente para hacernos referencia a que tenemos algún tipo de síntoma o signo en nuestro sistema musculoesquelético, nuestro sistema locomotor y sobre todo que estén referenciado a la presencia de dolor en alguna de nuestras partes de nuestro sistema musculoesquelético. Y pues bueno, este tipo de síntomas pueden estar dados por una gran cantidad de enfermedades, entonces debemos de tenerlo muy en cuenta. Y pues bueno, ¿quién se encarga de tratar este tipo de enfermedades? Realmente el médico reumatólogo es
encargado de revisar, de determinar este tipo de enfermedades. Y les quiero comentar que pues para lograr el grado de reumatología, pues se tiene que pasar por varias etapas. Primero uno tiene que ser un médico general, después tiene que hacer una especialidad en medicina interna y después se debe de hacer una subespecialidad en reumatología, lo que puede llevar a que el entrenamiento total de un médico especialista en reumatología puede tardar de 10 a 12 años. Y bueno, esto es algo importante porque muchas veces dicen, ¿cuál es la diferencia que existe entre un reumatólogo y un traumatólogo? Pues bueno, ambos se especializan en el tratamiento de las afectaciones del sistema musculoesquelético. Pero la gran diferencia es que el reumatólogo lo hace desde el punto de vista clínico. Esto quiere decir que nosotros revisamos a los pacientes de todo lo que tenga que ver que no sea meritorio de un procedimiento quirúrgico. Y el traumatólogo, pues, se especializa desde el punto de vista quirúrgico. Todo aquello que necesita alguna intervención quirúrgica puede ser necesario que sea visto por el traumatólogo. Les voy a poner un ejemplo. Una fractura, un esguince, una lesión de columna, etcétera. Esa es área del traumatólogo, mientras que una lesión inflamatoria de alguna articulación, una alteración de algún tendón inflamado o una alteración de una artritis por a lo mejor un desequilibrio metabólico, eso es área del reumatólogo. Y esto se puede ver no nada más en esta especialidad, esto lo podemos ver en muchas otras especialidades. Por ejemplo, cuando estamos hablando del cardiólogo y el cirujano cardiotorácico. Pareciera que es algo similar, pero realmente ellos se encargan, el cardiólogo, de toda el área clínica, mientras que el cirujano cardiotorácico pues se encarga de todo lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos. Lo mismo el neurólogo y el neurocirujano, y el nefrólogo y el urólogo, ¿saben? Entonces esas son pequeñas diferencias. Esto no quiere decir que sean especialidades que sean excluyentes. Al contrario, realmente el reumatólogo trabaja muy de la mano con el traumatólogo y el traumatólogo también trabaja muy de la mano con el reumatólogo, porque en ocasiones puede ser necesario la intervención de las dos especialidades. Ahora, ¿son frecuentes las enfermedades reumáticas? Pues bueno, la verdad es que son enfermedades muy, muy frecuentes. Se dice que existen más de 200 enfermedades reumáticas descritas y pues son la causa de dolor crónico más frecuente. Usualmente las mujeres tienden a tener mayor afectación. Y se dice que en algunos países una de cada 4 adultos puede llegar a presentar algún tipo de enfermedad reumática, desde las más sencillas como es el desgaste articular hasta las más complejas como son las enfermedades autoinmunes. Y pues bueno, sobre todo algo que es muy importante es que una intervención temprana en cualquier enfermedad reumática pues mejora el pronóstico a largo plazo. Y hay que tener en cuenta que de un 17 a un 19% de las incapacidades laborales se producen por enfermedades reumatológicas. Entonces, eso es 2 de cada 10 pacientes que de una enfermedad reumática. Entonces, es algo que debemos de tener muy en cuenta y que debemos de evitar, porque las enfermedades reumáticas son tratables y tienen muy buen pronóstico si se manejan desde etapas muy tempranas. Y también algo que pues tal vez uno como paciente no lo ve tanto, pero sí lo pueden ver los pagadores, es que las enfermedades reumáticas pueden llegar a tener altos costos.
Entonces, si uno la maneja o se trata de manera temprana, los costos definitivamente disminuyen, lo cual conlleva un impacto en todo el ecosistema de los pacientes. Se beneficia el paciente y se benefician también los pagadores, pues no hay necesidad de intervenciones más complejas. Bueno, pues ¿cómo se clasifican las enfermedades reumáticas? Esto es algo muy importante porque aquí vamos empezando a complicarnos un poquito más. A veces creemos que el reumatólogo solamente ve pues algunas dolencias específicas de alguna articulación, etcétera, pero realmente el campo de la reumatología es muy, muy amplio y podríamos clasificar las enfermedades reumáticas en dependencia de su mecanismo que las causa. Y las podemos dividir, digamos, en 4 grandes grupos. Probablemente habrá algunas otras que compartan o que se puedan clasificar en apartados distintos, pero a grosso modo las podemos clasificar en grandes cuatro grupos. Las que son de origen infeccioso, las que son de origen metabólico, las que son de origen inflamatorio y las que son de origen degenerativo. Por ejemplo, de las enfermedades degenerativas, pues la más frecuente es la osteoartrosis, que probablemente todos llegamos a tener algún tipo de grado de desgaste articular. La osteoartrosis nos habla de que es un desgaste que se va generando en el cartílago de nuestras articulaciones. Podemos llegar a tener lesiones tendinosas por un sobreuso, lesiones musculares. Las que son de tipo inflamatorio tienen una característica que vamos a hablar un poquito más a fondo, que es la autoinmunidad, que es algo muy importante y que me voy a enfocar bastante porque es muy importante dar a conocer este tipo de enfermedades que son muy frecuentes, pero probablemente poco reconocidas en el ámbito del primer nivel de atención médica. Este tipo de enfermedades autoinmunes, pues la más frecuente es la artritis reumatoide, seguida por el lupus y la espondilitis anquilosante, pero existen muchas enfermedades inflamatorias que están generadas por autoinmunidad. También tenemos otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo la gota o por ejemplo la osteoporosis, y algunas otras de origen infeccioso, como las artritis sépticas o las artritis virales, que pues si recordarán ahora con la pandemia de COVID y con algunas otras epidemias que hemos tenido en el país, como de virus del Zika, virus del chikungunya o el simple dengue, pues son cuadros que se pueden llegar a presentar de inflamación articular asociado a virus, por poner solamente un ejemplo. Vamos a enfocarnos un poquito más a las enfermedades inflamatorias en la reumatología, y esto quiere decir que vamos a hablar de un proceso que se llama autoinmunidad. Para poder hablar de la autoinmunidad, primero debemos de conocer un poco más nuestro sistema inmunitario o nuestro sistema de defensas. Nuestro sistema de defensas es un conjunto... ¿Perdón? Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Bueno, les comentaba que nuestro sistema de defensas es el grupo de células que tenemos en todo nuestro cuerpo que están encargados de defendernos contra agentes infecciosos, ya sean virus, bacterias, parásitos, etcétera. Y este grupo de células se llaman glóbulos blancos o leucocitos. Y de estos, los más importantes son los que conocemos como los linfocitos, que son los encargados de generar una defensa especializada contra algunos tipos de virus, de bacterias, etcétera. Entonces es muy importante. De esos linfocitos tenemos de varios tipos, como los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos reguladores, etcétera. Y esos van a ser muy importantes porque ahí vamos a tener algunos problemas posteriormente.
Bueno, ¿cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Esto es algo bien importante y realmente si lo quisiéramos resumir en un concepto muy sencillo, es que nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad de discriminar entre lo propio de lo que no es propio. Entonces, partiendo de ese concepto tan sencillo de poder saber qué es propio, qué es mío, qué corresponde a nuestro cuerpo y qué no corresponde a nuestro cuerpo, nos podemos dar la idea de cómo funciona nuestro sistema inmunitario. Al momento que hay una detección de algo que podríamos llamarle un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, una célula ajena de nuestro cuerpo, pues el sistema inmunológico lo puede detectar y en ese momento puede generar un proceso de activación. Al momento de activarse, genera un proceso de inflamación, el cual va a ayudar a defendernos, porque este proceso inflamatorio natural genera la capacidad de destruir a los agentes que nos quieren estar afectando. Y como les mencionaba, para ponerles aquí un ejemplo, supongamos que estamos realizando cualquier trabajo cotidiano y de repente se nos clava una astilla en la piel y esta astilla pues puede llegar a tener pues agentes infecciosos, ¿verdad? Virus, bacterias, etcétera, que logran pasar una barrera natural de defensa de nuestro cuerpo, que es la piel. Entonces, al ingresar a los tejidos más profundos, lo que va a pasar es que el sistema inmunitario, el sistema de defensas lo va a detectar y al detectarlo va a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria nos va a servir para decirle o avisarle a los leucocitos, en específico, bueno, a todo el grupo de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, etcétera, que tienen que venir a hacer su trabajo al sitio donde se produjo el proceso inflamatorio. Por lo tanto, en el sitio donde se produjo este tipo de alteración, pues se empiezan a acumular células inflamatorias, leucocitos. Y esto va a generar los cambios característicos que todos hemos visto cuando hemos tenido algún tipo de lesión, que es hinchazón de la zona, enrojecimiento, tenemos dolor en donde nos lastimamos y tenemos una sensación de calor en donde nos lastimamos, se siente caliente. Esto va mejorando conforme va pasando el tiempo y es que lo que va haciendo es que este sitio está inflamado y está generando que las células están haciendo su trabajo y están destruyendo todo tipo de agente infeccioso que pudo haber penetrado nuestra piel y nos pueda generar un tipo de infección. Y pues llega el momento en que se cura esto. Entonces, la inflamación, a grosso modo, nos ayuda a protegernos de agentes extraños, de virus, de bacterias, de parásitos, de cuerpos extraños. Y es el primer paso para la recuperación o la reparación de los tejidos dañados. Por lo tanto, un proceso de inflamación a la larga va a terminar en un proceso de cicatrización y de reparación del daño que pudo habernos causado en nuestro cuerpo. Esto es lo normal, esto es lo que usualmente sucede. Y pues bueno, ¿cómo se produce el proceso de la inflamación? Pues bueno, esto es algo igual bastante complejo, pero si lo quisiéramos poner en temas muy sencillos, esto se genera por medio de una interacción de diversas células de nuestro sistema inmunitario que están perfectamente coordinadas. Esto quiere decir, cada célula sabe en qué momento actuar y en qué momento detenerse. Esto es como si tuviéramos una orquesta de células y estuvieran pues interpretando algún tipo de sinfonía en el cual cada una de las células sabe cuándo tocar su música
marcha y cuándo detenerse. Y esto es súper importante, porque teniendo en cuenta esto, ya podemos saber cómo es que funciona el proceso inflamatorio. Y espero que hasta el momento todo el mundo me esté siguiendo más o menos el concepto. Esto es muy importante porque de aquí vamos a partir ahora con los conceptos asociados a las enfermedades reumáticas, ¿sabe? Y el sistema inmunitario se va a regular, o sea, no siempre debe de estar activado y encendido y estar haciendo el proceso inflamatorio. Si el sistema inmunitario tiene una capacidad de regularse y decirle alto al sistema inmunitario, ¿sabe? Entonces, el mismo sistema se autorregula y eso es por procesos celulares muy complejos, pero que pues a grosso modo lo que hacen es apagar la inflamación cuando no se necesita ya. Entonces, usualmente en nuestro cuerpo no tenemos inflamación, pero si existe algún proceso que genere, que active con una infección, en ese momento se enciende el sistema inmunitario, nos defiende, hace lo que tiene que hacer y una vez que se acaba el proceso, simplemente se apaga el sistema inmunológico y vuelve a un estado de basal, de reposo. No quiere decir que se apague completamente, sino simplemente un estado de reposo en el cual solamente está vigilando, no está actuando. Entonces, ahí viene el proceso de la autoinmunidad. Y a mí me gusta mucho explicar la autoinmunidad con esta caricatura. Aquí es una célula de nuestro sistema inmunológico, un linfocito, y le está diciendo a los anticuerpos que tienen una misión para los anticuerpos, que es encontrar a este agente. Y como podemos ver, este agente se trata de una célula de la sangre, ¿verdad? Un eritrocito, un glóbulo rojo. Y ellos le dicen, oye, Greg, pero estás consciente que es parte de, pero como este linfocito está actuando de manera anormal, les manda la orden de que no es una célula de nuestro cuerpo, sino lo está confundiendo con una bacteria y les pide que lo ejecuten. Esto es la autoinmunidad, ¿sale? Es cuando nuestro sistema inmunológico, por alguna causa que ahorita vamos a explicar un poco, tiene un error, se equivoca. Nuestro sistema inmunológico puede equivocarse y puede detectar partes de nuestro propio cuerpo como si fueran anormales, ¿saben? Y entonces al detectarlo de manera anormal, lo que está pasando es que empieza a generar un proceso de inflamación que no está justificado, que está generándose sin una necesidad, porque realmente lo que está pasando es que está detectando algo de nuestro propio cuerpo. En esta caricatura puede ser que está detectando un glóbulo rojo, pero si lo podemos pasar a una enfermedad conocida como la artritis, quiere decir que está detectando algunos componentes de nuestra articulación y está activando al sistema inmunológico y está generando un proceso de inflamación no bien justificado, no requerido, no necesario, pero ahí está el proceso de inflamación y esto genera los signos y síntomas clásicos de las enfermedades reumáticas de tipo inflamatorio, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, entre muchas otras enfermedades reumáticas que comparten este mismo error en nuestro sistema inmunológico. Realmente la mayoría comparte el mismo error, pero en dependencia de los órganos afectados, en dependencia del perfil de anticuerpos y en dependencia de algunas otras características, es como les vamos a dar los nombres exactos. Pero en general,
todas las enfermedades autoinmunes comparten este mismo error, una detección anormal de los componentes propios de nuestro cuerpo por parte de nuestro sistema inmunitario. Ahora, ¿cuáles son las causas de las enfermedades reumáticas de tipo autoinmune? Esa es una pregunta que, pues, el que lo pueda esclarecer completamente y al 100%, pues se va a llevar un premio Nobel, porque hasta el momento no se conocen exactamente todos los mecanismos por los cuales nuestro sistema inmunológico tiene este tipo de errores. Pero sí se sabe que hay múltiples factores que intervienen y que a la larga y sumando cada uno de estos factores, pues va a llegar a desencadenar un tipo de enfermedad inmunológica reumática autoinmune, ¿sale? Estos factores los podemos clasificar en tres grandes grupos: los factores genéticos, o sea, lo que ya tenemos en nuestros genes, que ha sido regalo, pues, de nuestros ancestros; los factores ambientales, que eso es algo con lo que interactuamos todo el tiempo; y factores endógenos, que quiere decir de cómo responde nuestro sistema inmunológico ante diversos factores, diversos eventos. Por ejemplo, los factores genéticos, y lo vamos a hablar un poquito más. Las enfermedades autoinmunes, reumáticas autoinmunes, tienen una cierta propensión a que puedan tener, puedan heredarse. No quiere decir que exactamente si yo sufro de una enfermedad autoinmune y tengo descendencia, no quiere decir que mis hijos lo vayan a padecer de manera constante, sino solamente hay un riesgo un poco mayor, ¿saben? Los factores ambientales también son muy importantes, como el tabaquismo. El tabaquismo es una de las situaciones que más alteraciones puede desencadenar, que puede generar errores en nuestro sistema inmunológico. Infecciones, algunos tipos de infecciones se han visto: infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias, infecciones del tracto respiratorio superior, etcétera, pueden estar correlacionadas, y sobre todo hay algunos bichos que tienen mayor riesgo que otros. Y factores endógenos nos habla de cómo es que nuestro sistema inmunológico responde ante agentes externos y ante agentes internos. Por ejemplo, cómo responde ante un proceso de una infección. ¿Responde de una manera exagerada? ¿Responde de una manera anormal? ¿Cómo responde ante, por ejemplo, los cambios hormonales? De hecho, es muy frecuente que las enfermedades reumáticas autoinmunes son discretamente más frecuentes en las mujeres, y esto está muy en relación al efecto de los estrógenos y de las progesteronas sobre el sistema inmunológico, entre muchas otras situaciones, pero es solamente para poner. Entonces, si lo quisiéramos clasificar, las enfermedades reumáticas autoinmunes se producen por la conjunción de tres grandes situaciones: factores genéticos, factores ambientales y factores endógenos. Ahora, ¿influye la herencia en las enfermedades reumáticas? Como ya les mencioné, sí se influye, pero esto depende del tipo de enfermedad, también del grupo étnico. No es lo mismo. Los mexicanos no tenemos las mismas enfermedades reumáticas autoinmunes que a lo mejor, por ejemplo, los noruegos, o que los hindús, o que los japoneses. Cada grupo étnico tiene sus distintivas enfermedades reumáticas. Incluso aquí mismo en México no es lo mismo la cantidad de enfermedades reumáticas que se presenta entre la población del norte del país, del centro del país o de la península de Yucatán. Son muy distintas las formas en que se presentan las enfermedades. Por eso debemos de conocer perfectamente nuestra población para poder entender y saber qué tipo de enfermedades autoinmunes reumáticas podemos llegar a tener.
También las características de nuestro ambiente. Sabemos que en los últimos 20 años el número de enfermedades reumáticas autoinmunes ha aumentado de una manera importante, y esto está muy en relación con la cantidad de contaminación que tenemos en nuestro ambiente. Son, de cierta manera, es más frecuente encontrar enfermedades autoinmunes en personas que viven en zonas alta contaminación, por ejemplo, personas que viven alrededor de fábricas, personas que viven alrededor de plantas que tienen producción de componentes a partir de los hidrocarburos. Tenemos también las características de nuestro grupo de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en nuestro país se producen una gran cantidad de enfermedades infecciosas asociadas al mal manejo de los alimentos, y entonces se pueden llegar a contaminar con bacterias, y esas bacterias a veces pueden desencadenar un estímulo en nuestro sistema inmunológico tan importante que pues termina desencadenando errores en nuestro sistema inmunológico y posteriormente una enfermedad reumática autoinmune. Por lo tanto, hay mucha variabilidad en nuestra presentación de las enfermedades reumáticas. Ahora, las enfermedades reumáticas autoinmunes solamente atacan o afectan las articulaciones. No, esto es algo bien importante. Las enfermedades reumáticas autoinmunes pueden llegar a afectar cualquier órgano y sistema. Les voy a poner un ejemplo. El lupus es una enfermedad reumática autoinmune que puede generar inflamación de nuestras articulaciones. Sí, definitivamente, pero puede llegar a tener manifestaciones a nivel de nuestros riñones, a nivel de nuestra sangre, a nivel de nuestros intestinos, de nuestro corazón, de nuestro cerebro, y tener cualquier manifestación que nos podamos imaginar. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta eso, y por eso es que si a lo mejor alguno de ustedes ya va con algún reumatólogo, usualmente les hacen una revisión muy exhaustiva de todas las funciones de nuestro cuerpo con el fin de detectar que exista algún otro tipo de manifestación, y esto se le consideran manifestaciones extraarticulares. Esto es algo que se presenta en prácticamente todas las enfermedades reumáticas. Ok, ¿y cuáles son los síntomas más frecuentes de las enfermedades reumáticas? Pues bueno, las más frecuentes pues es el dolor. Definitivamente creo que es la característica número uno que se presenta pues casi en el 100% de los pacientes. Este es un dolor de tipo articular. Puede llegar a generar limitación de la función. De esto quiere decir de los arcos de movilidad. A veces no queremos mover la articulación mucho porque nos duele, entonces la queremos tener rígida y moverla lo menos que se pueda. Y en algunos casos avanzados, pues ya ha sido tanta la inflamación que prácticamente ya no movemos las articulaciones. Un fenómeno que se presenta de manera frecuente es que por las mañanas nos sintamos rígidos, que tengamos una sensación de estar acartonados, con dolor, con rigidez en nuestras articulaciones. Eso es algo bastante frecuente, y lo comparten muchas de las enfermedades reumáticas. Prácticamente toda enfermedad que produce una inflamación puede llegar a tener una sensación de rigidez. Lo más frecuente es que sea por las mañanas, pero puede presentarse esa rigidez por la tarde, por la noche, etcétera.
Deformidad, cuando el tipo de inflamación es crónica, es constante, no se ha dado un tratamiento adecuado, puede generarse un proceso de deformidad y de alteración en la funcionalidad de nuestras articulaciones. Por eso es súper importante una detección oportuna. Y esto lo podemos evitar completamente. Pues, la deformidad es totalmente prevenible. Entonces, por favor, si alguien está sospechando en un tipo de enfermedad reumática, hay que acudir con un reumatólogo. También podemos encontrar algunas otras manifestaciones fuera de las articulaciones o muy cerca de las articulaciones, por ejemplo, lesiones en la piel, lesiones en otros órganos, fatiga y también depresión. Y a lo mejor ahí no la agregué, pero también las enfermedades reumáticas, sobre todo cuando se vuelven crónicas, cuando tenemos dolor crónico, también podemos llegar a tener alteraciones en nuestra calidad del sueño. No podemos dormir adecuadamente. Una porque modifica nuestra química de nuestro cerebro y otra porque pues, el dolor constante hace que no podamos conciliar adecuadamente el sueño. Más allá de las articulaciones, pues existen las manifestaciones extraarticulares. Por poner un ejemplo, en la artritis reumatoide podemos llegar a tener nódulos reumatoideos, que son como pequeñas bolitas que se presentan alrededor de nuestras articulaciones. Podemos tener inflamación de los ojos, afectación de nuestra piel, de nuestros pulmones, afectación cardiovascular. De hecho, la artritis reumatoide y en general todas las enfermedades reumáticas autoinmunes que generan un proceso de inflamación crónica pueden llegar a acompañarse con el tiempo con hipertensión, con diabetes, con alteraciones en nuestro colesterol, etcétera. Por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, que es igual una enfermedad reumática autoinmune que afecta principalmente la columna, pues también puede llegar a tener manifestaciones más allá de las articulaciones, que es, por ejemplo, la inflamación de nuestros ojos. Y es una situación muy severa porque eso puede llegar a generar que la calidad de nuestra vista disminuya. También la afectación cardiovascular, como les mencioné. Otra enfermedad frecuente que es la artritis psoriásica puede llegar a tener otras manifestaciones. Obviamente, psoriasis, que es una inflamación de algunos segmentos de la piel en la cual se engrosa, empieza a generar una descamación, empieza a generar mucha comezón, puede generar afectación en las uñas. Muchas veces creemos que tenemos un hongo en las uñas de nuestros dedos y no, realmente se trata de una psoriasis ungueal o una psoriasis en nuestras uñas y lo estamos confundiendo y así puede pasar años poniéndonos todo tipo de cremas antihongos en nuestras uñas, lacas, etcétera, y nunca mejorar cuando realmente lo que tenemos ahí es una enfermedad reumática autoinmune, que sería una artritis psoriásica. Ahora, ¿las enfermedades reumáticas son motivo de estar cansado? Sí, es algo sumamente frecuente que se presenta en los pacientes con artritis de cualquier causa. Eh, es un indicador de que puede estar la enfermedad activa, pero también es importante que siempre se lo manifestemos a nuestro reumatólogo. ¿Por qué? Porque necesitamos valorar otras causas de sensación de fatiga o de cansancio. Por ejemplo, la anemia, el hipotiroidismo, la depresión, las alteraciones del sueño, que es algo muy frecuente y que podemos ir tratando al mismo tiempo de que se trata la enfermedad reumática autoinmune. Las enfermedades, aquí me parece que se cambió el título, pero bueno, aquí hago referencia a que en las enfermedades autoinmunes se puede hacer ejercicio. El ejercicio, de hecho, es muy importante que hagamos actividad física cuando tenemos una enfermedad reumática, porque nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, lo natural es que nos mantengamos en actividad física, en movimiento. Por lo tanto,
todo paciente con una enfermedad autoinmune o inflamatoria o reumática debe de hacer actividad física cotidiana y regular. Claro que esto es algo, y aquí viene el paréntesis, que este tipo de ejercicio debe ser ajustado a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo un paciente que tenga afectación de la columna, no es lo mismo un paciente que tenga afectación de las rodillas, no es lo mismo que tenga un paciente con afectación de las manos. Cada uno debe de tener ejercicios específicos y debemos de acercarnos con el experto para determinar cuál va a ser el tipo de ejercicio que debe de llevar un paciente, porque a veces los pacientes quieren después del diagnóstico de una enfermedad autoinmune, cambiar todo su estilo de vida de un día para otro, empiezan a hacer actividad física y terminan generando una lesión asociada a una actividad física incorrecta. Entonces, hay que evitar eso, hay que y siempre valorarla caso por caso y ajustar el tipo de ejercicio que se debe de hacer. Y siempre comenzar de una manera muy gradual, no quererse aventar los 5 kilómetros de un día para otro cuando pues nunca hemos hecho actividad física importante. Recomiendo a mis pacientes pues el llevar un tipo de dieta saludable, con una cantidad, sobre todo saludables, con unas proporciones adecuadas en cantidad y calidad. Esto, y también yo siempre les recomiendo siempre acudir con un nutriólogo especializado, incluso hay nutriólogos que se especializan en ver enfermedades autoinmunes y les diseñan pues planes nutricionales muy adecuados a cada persona, porque pues cada quien tiene gustos distintos, entonces esto es muy personalizado, pero mientras que sea una dieta saludable, baja en grasas, con alimentos de proteína de alta calidad, disminución de las harinas, etcétera, se puede ir llevando una dieta adecuada. Tampoco es necesario utilizar suplementaciones de vitaminas. Realmente todo tipo de vitaminas, etcétera, están en los alimentos y vienen de una forma natural. Por lo tanto, la suplementación de vitaminas es algo que no se debe de hacer. También se considera como automedicarse. Tengo muchos pacientes que me dicen, es que me siento fatigado, recétenme unas vitaminas. Realmente las vitaminas no nos van a hacer que nos sintamos con más fuerza. Más bien hay que buscar por qué está fatigado, ¿no? Entonces, es muy importante que no se tomen vitaminas si no están prescritas por su médico tratante. Recuerden, las vitaminas, al igual que cualquier fármaco, pues puede llegar a tener efectos secundarios y a veces no nos damos cuenta. Entonces, tener solamente cuidado. Y también es muy importante que el sobrepeso y la obesidad, pues puede generar que tengamos una mala respuesta a nuestros tratamientos. De hecho, se ha visto en múltiples estudios que se han hecho en México y en otros países que los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad responden menos a los tratamientos que se pueda estar dando o a veces necesitan más medicamentos en relación a los que tienen un peso normal. Entonces, eh, es un buen pretexto para empezar a hacer un cambio en nuestro hábito de alimentación. Ahora, algo que es una pregunta súper frecuente, ¿el frío desencadena las enfermedades reumáticas? Tengo muchos pacientes que me dicen, es que yo inicié porque estaba cocinando algo y de repente me puse a lavar los trastes con agua fría. No, realmente el frío
no es un factor desencadenante de una enfermedad reumática, sino imagínense las personas que viven pues en Alaska o en lugares muy fríos, pues todos tendrían enfermedades reumáticas. El frío puede generar aumento de algunas molestias en personas susceptibles, no en todas las personas. Y esto está dado porque hay que recordar que una articulación, alrededor de la articulación tenemos muchos vasos sanguíneos, los cuales pues le dan la nutrición a la articulación. Pero de repente con el frío puede generar que estos vasos sanguíneos disminuyan su calibre, se constriñan y el flujo de sangre y de nutrientes, de oxígeno, disminuye a las articulaciones y esto puede desencadenar dolor. Pero una vez que se detiene el frío, que la articulación se calienta, pues nuevamente se quitan las molestias, ¿saben? Entonces, esto puede ser, no quiere decir que si todo el mundo se vaya a la nieve y esté desprotegido, ¿no? Si ya te conoces que tienes una afectación usual ante los cambios de temperatura, bueno, pues no te expongas solamente. No quiere decir que eso va a empeorar o va a mejorar la enfermedad reumática. ¿Qué médico tiene que tratar una enfermedad reumática autoinmune? Definitivamente el médico más experimentado y que maneja este tipo de afectaciones cada día, todos los días, es el médico reumatólogo. Pero esto no quiere decir que seamos exclusivos. Nosotros echamos mano, yo al menos trato de trabajar mucho en equipo con los traumatólogos, con los terapeutas físicos, con médicos rehabilitadores, con psicólogo, con nutriólogo, y porque el tratamiento de las enfermedades reumáticas debe de hacerse de una manera integral. A veces la afectación tiene muchas vertientes, ¿no? Y a veces yo le puedo dar el mejor medicamento antirreumático, pero si el ejercicio no es adecuado, pues la respuesta no va a ser completa. Si a lo mejor existe una alteración en nuestro estado de ánimo y no lo resolvemos, pues podrá darle el mejor medicamento antirreumático, pero se va a seguir sintiendo triste, se va a seguir sintiendo con dolor crónico, con alteraciones del sueño. Entonces, siempre hay que manejar al paciente de una manera integral, aunque la batuta principal la lleve el reumatólogo. Y pues el objetivo del manejo del tratamiento de las enfermedades reumáticas es principalmente abolir o disminuir el dolor principalmente, mejorar la movilidad, la funcionalidad y sobre todo reincorporar a la sociedad y a la vida productiva. Y esto es súper importante porque tal vez no lo mencioné, pero las enfermedades reumáticas de tipo autoinmune no son enfermedades que se presenten en personas de adultos mayores, son enfermedades que se presentan justamente en nuestra etapa de mayor productividad. Se pueden llegar a presentar desde los 20 años en adelante. Entonces es súper importante que estemos muy atentos ante este tipo de enfermedades. Ahora, ¿se pueden prevenir las enfermedades reumáticas? Sí hay algunas enfermedades que se pueden prevenir y hay algunas que probablemente no se puedan prevenir, pero se pueden manejar perfectamente bien. Por ejemplo, es muy importante evitar, por ejemplo, el tabaquismo. Eso es algo súper importante. Si, por ejemplo, tenemos, nuestros papás tienen artritis reumatoide, un hermano con lupus o cuestiones de ese tipo, el riesgo que puedo yo tener de desencadenar una enfermedad reumática es muy alto. Entonces, es muy importante que no consuman, por ejemplo, tabaco. Eso puede llegar a generar alteraciones en nuestro sistema inmunológico y terminar desencadenando una enfermedad autoinmune.
Y cuando ya tenemos una enfermedad autoinmune, también podemos prevenir las recaídas, que esto es algo también muy importante. Teniendo un buen apego al tratamiento, podemos prevenir mucho tipo, sobre todo las recaídas y algunas alteraciones o secuelas que pueda llegar a tener. Esto es algo que se debe de platicar muy, muy a fondo con su médico tratante. El tabaquismo, les mencionaba que hay que evitarlo completamente, tanto el tabaco como a veces los vaporizadores, que también pueden llegar a generar pues, situaciones de daño de nuestros pulmones. Existen tratamientos curativos en las enfermedades reumáticas. Esto es algo súper importante. No existe ningún tratamiento curativo. Desgraciadamente, las enfermedades reumáticas autoinmunes, no se pueden curar, pero sí se pueden tratar, y la tasa de éxito de este tipo de enfermedades es una de las más altas. A veces es más fácil manejar a lo mejor una artritis reumatoide que tratar una hipertensión o tratar una diabetes. Entonces, es algo muy importante que debemos de tener. Probablemente tengamos que estar tomando medicamentos de manera crónica, es cierto, pero la respuesta puede hacer que llevemos una vida prácticamente normal. Las terapias alternativas también hay que tenerlo muy en cuenta. Yo no estoy en contra de las terapias alternativas, pero siempre tenerlos en el contexto de que solamente son coadyuvantes. Nunca deben de sustituir un tratamiento médico comprobado. Y también con las terapias alternativas debemos de tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con que podemos presentar o estar ante personas que puedan ser charlatanes o que puedan tener intereses económicos más que el de mejoría de nuestra salud. Entonces, tengamos mucho cuidado y utilicemos siempre nuestro sentido común, partiendo del concepto de que las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Si alguien se acerca diciéndonos que nos vamos a curar o que nos vamos a tener el mejor de los efectos, eso es probablemente que sus intenciones no sean las más adecuadas. Usemos nuestro sentido común y no caigamos en este tipo de situaciones. Y pues bueno, esta fue la última diapositiva. Yo les agradezco muchísimo y pasamos a una sesión de preguntas. Entonces, yo creo que el doctor Jorge Carreño nos va a apoyar en esto. Muchas gracias, doctor Pérez. Muy útil toda esta información que nos acabas de compartir. Y a lo largo de la plática estuvimos recibiendo muchísimas preguntas que la realidad no sé si nos dé tiempo de poder atender todas por todo este tema de que nos quedan 15 minutos. Pero bueno, antes de acceder a las preguntas, vamos a realizar una breve encuesta a los asistentes. En su pantalla están apareciendo algunas preguntas, las cuales seguramente nos van a ayudar para desarrollar nuestros próximos webinars. Dentro de algunas preguntas que salen para todo este tema de la encuesta, es muy importante para nosotros conocer su género, cuál es su edad, cómo fue que se enteraron del webinar. Una pregunta que siempre es muy importante para nosotros es saber si el contenido les fue de utilidad o les pareció interesante. Y otra de las preguntas que nos interesa conocer de nuestros asistentes es si recomendarían estos webinars. Y listo, Doc Pérez, pues nos arrancamos con las preguntas. Y fíjate que una de las preguntas que nos hacen que es muy interesante es que si es posible durante el embarazo tener una enfermedad reumática o viceversa, tener una enfermedad reumática y poderse embarazar. Esa es una excelente pregunta y es una de las áreas que más me gusta a mí de la reumatología. Si esta pregunta lo hubiéramos hecho hace unos 20, 25 años, probablemente la respuesta hubiera sido un rotundo no.
pero actualmente el embarazo es una situación que se puede llevar en dependencia, hay que analizar siempre cada caso, pero en dependencia de la enfermedad autoinmune que se padezca, existen increíbles opciones terapéuticas para cualquier tipo de enfermedades, y es algo muy importante que siempre por de facto, al considerar el embarazo en el contexto de una enfermedad reumática autoinmune, es situación que debemos de mantener un contacto estrecho con, con su médico tratante, con su reumatólogo, porque se va a tener que hacer un proceso previo, o sea, revisar que la enfermedad autoinmune esté sin actividad, que se tenga los mejores parámetros en relación a la capacidad del cuerpo, que ver que el cuerpo esté totalmente preparado para un embarazo, y además hacer modificaciones, porque existen medicamentos que definitivamente no se llevan con el embarazo, pero también existen otros medicamentos que sí se llevan. Entonces, eso es algo que se debe de hacer, y como les mencionaba, en este tipo de situaciones el actuar del reumatólogo es coordinador, porque también va a tener que hacer mano de valoraciones con el ginecólogo, con el pediatra, y con varios especialistas para determinar que la mujer está preparada para el embarazo, y en el seguimiento que no tenga ningún tipo de alteración asociada, tanto la mujer como el bebé. Perfecto. Fíjate que hay preguntas muy interesantes, Doc, que estoy tratando en la medida de lo posible englobar varias preguntas en una sola, pero fíjate que hay una pregunta muy interesante que nos hacen con relación a la homeopatía. ¿Qué opinión tienes con relación al tratamiento homeopático versus Yo, contra el tratamiento alópata en la artritis reumatoide? en artritis reumatoide, definitivamente, yo no estoy peleado con los tratamientos alternativos, pero solamente son coadyuvantes. La homeopatía no sustituye el tratamiento alopático o el tratamiento que le dé su médico tratante. Lo puedo estar tomando, ¿sí? Ojo, nada más tener en cuenta que recuerden que muchas veces los frasquitos vienen en alcohol, nada más no, no excederse en el alcohol. Pero lo puede estar tomando, y si siente mejoría, si siente que va bien, que lo siga tomando, pero que no sustituya o que no quite su tratamiento de su médico tratante. Igual eso hay que hablarlo, que también su médico tratante sepa que está utilizando la homeopatía, y, para que todo el mundo esté enterado. Fíjate que otra de las preguntas que nos hacen, Doc, es ¿qué utilidad tiene la aplicación de células madre en los padecimientos reumáticos? Las células madre sigue siendo una terapia alternativa, y hay que tener muchísimo cuidado, porque no son terapias que estén avaladas por organismos internacionales. Hay muchísima confusión en decir qué son células madre y qué no son células madre. Sí existen las células madres, se utilizan en el ámbito de la oncología, sobre todo en chiquillos que tienen casos de leucemias y que tienen que hacer trasplantes, etcétera. Pero hay otras situaciones en lo que pues cualquier cosa le pueden llamar células madre. Son situaciones que al ser tan variable no hay algo estandarizado, y que hay que tener mucho cuidado, que a veces no sabemos ni qué les están poniendo. A mí me han llegado pacientes en el que no, si me dieron células madres tomadas. No, o sea, no existe una manera de que se puedan tomar las células madres. Me pusieron una inyección de células madre en el brazo. Vaya, eso es algo que esa variabilidad, falta de estandarización en los procedimientos, hace que tengamos mucha desconfianza, y hay que tener mucho cuidado, porque a veces les cobran unas cuestiones muy grandes, y pues no está nada estandarizado. Entonces tengamos mucho cuidado con esas cuestiones.
Perfecto, Doc. Fíjate que otra pregunta que nos hace el público es si en pacientes pediátricos desde el nacimiento pueden presentar enfermedades autoinmunes o Sí, reumáticas. esa es una excelente pregunta. Incluso existe la subespecialidad de reumatología pediátrica. También los niños pueden llegar a presentar enfermedades reumáticas. Sus presentaciones son un poco distintas a las del adulto y siempre hay que sospechar una enfermedad. Son frecuentes, entonces siempre hay que sospechar en una enfermedad reumática en cualquier niño que tenga cuadros de inflamación o de dolor crónico de las articulaciones. De hecho, los niños presentan más manifestaciones atípicas que los adultos. Entonces, ante cualquier sospecha, el reumatólogo pediatra es el experto en el abordaje y más vale que vayan con él y les digan, no, no es una enfermedad reumática, a que estén dando 10 vueltas con 20 médicos distintos y que no se les dé el diagnóstico final. Entonces, creo que conviene mucho. Los niños es un mundo aparte, pero sí existen y son bastante frecuentes. Fíjate que otra de las preguntas que nos hacen es cómo afecta el sobrepeso, Doc, en las enfermedades Eh, reumáticas. hay varias formas en las que afecta. Una, pues factores mecánicos, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso hace que haya mayor presión en nuestras articulaciones y al haber mayor presión hay mayor desgaste de nuestro cartílago y eso genera pues daño e inflamación. Pero también se ha visto que desde el punto de vista inflamatorio, el tejido graso, el tejido que tenemos de nuestra grasa, tiene una mayor producción de factores de inflamación. Entonces, eso hace que las enfermedades reumáticas inflamatorias estén más inflamados o estén más crónicamente afectados en pacientes con sobrepeso que en pacientes con peso normal. Entonces, hay varias maneras en las que se afectan. Hay una pregunta que no quiero pasar por alto, que aunque sí lo mencionaste en tu presentación, Doc, y sí es conveniente seguramente dejarla muy claro. ¿Existe cura para las enfermedades reumáticas? Así es. Para las enfermedades reumáticas, sobre todo tipo inflamatorias que se producen por procesos de autoinmunidad, no existe cura. Usualmente estas manifestaciones, una enfermedad reumática inflamatoria se puede manejar también, que uno puede estar en la vida como si no tuviera nada, o sea, totalmente normal, pero es porque se lleva un tratamiento constante, adecuado y supervisado. Algunos casos, muy pocos casos pueden llegar a estar incluso por algunos periodos sin medicamentos, pero después probablemente se puedan llegar a necesitar. Entonces, una enfermedad reumática autoinmune no tiene cura. Hay algunas enfermedades reumáticas que sí pueden llegar a tener cura, pero estas son sobre todo de tipo de que, por ejemplo, se nos inflamó un tendón del hombro, se inflamó un tendón de la mano, etcétera. Entonces se da tratamiento y se puede llegar a curar. Pero las que son de tipo autoinmunitario no tienen cura hasta el momento. Fíjate que una de las preguntas que nos hacen relevando el tema de la prevención es cómo prevenir el lupus. ¿Puede ser prevenible? Bueno, el lupus al ser una enfermedad autoinmune, recuerda que se produce por tres grandes factores. O sea, para que uno tenga lupus, debe de tener factores genéticos en su cuerpo, debe tener factores endógenos y estar expuesto a factores ambientales como algunos tipos de infecciones. Hay algunos que no podemos manejar, o sea, pues no podemos cambiar nuestros genes, eso definitivamente. Pero sí, por ejemplo, evitar el estar en contacto con algunos contaminantes, con algunas sustancias que son tóxicas, evitar, por ejemplo, padecer algunos tipos de infecciones, por ejemplo, infecciones que se producen porque comemos en la calle.
como infecciones por Campylobacter, etcétera, que se producen porque pues, comimos en un lugar, hay unos tacos de alcantarilla y de repente pues, nos da diarrea. Eso sí lo podemos prevenir, ¿sale? Pero si ya tenemos otros factores, esos a lo mejor no los podemos prevenir, pero lo que esté en nuestras manos sí hay que hacer. Perfecto, Doc. Fíjate que otra de las preguntas que nos hacen de las enfermedades reumáticas autoinmunes, uno de los factores adicionales a los tres que tú mencionaste en la sesión, y hacen relevancia a un tema emocional. Así es. Puede afectar. Puede afectar y la enfermedad propia puede desencadenar. O sea, aquí hay de las dos cuestiones. Los estados emocionales, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, pueden generar cambios en nuestra química de nuestro sistema inmunológico y de nuestro sistema neuronal. Y esto puede llegar a desencadenar a largo plazo un proceso inflamatorio. Pero les digo, como les comentaba, un solo factor no desencadena enfermedad autoinmune. Se tienen que conjuntar varios factores, como dicen, se tienen que alinear los planetas para desencadenar una enfermedad autoinmune. Ahora nos vamos del otro lado. Si ya tenemos una enfermedad autoinmune, está bien establecido que la actividad constante, el dolor constante, puede desencadenar un estado de alteración de nuestro sistema del ánimo, ¿sale? O sea, al tener dolor crónico, es muy frecuente que tengamos cuadros de ansiedad, que tengamos cuadros de depresión o que tengamos cuadros de alteraciones en nuestra calidad del sueño. Perfecto, Doc. Fíjate que otra pregunta que nos hacen es, ¿cuándo debo buscar atención especializada o en qué momento para poder identificar un problema reumático? Esta es una excelente pregunta. Yo les podría dar algunos tips. O sea, si tienes dolor articular, que de repente, de la nada, o sea, si por ejemplo tuve una caída de 2 metros y me duele alguna articulación, bueno, ahí no busques al reumatólogo, ahí tienes que buscar al traumatólogo, pero si de la nada, de repente tiene algunas semanas que me estoy empezando a sentir con fatiga, con dolor en alguna articulación, aunque sea una sola, en esos casos sí es importante ver al reumatólogo. Si comenzamos con cambios en algunas de nuestra piel, por ejemplo, tenemos cambios de coloración, si tenemos engrosamiento de nuestra piel, ahí sí tenemos que ver al reumatólogo. Si empezamos a tener una causa de fatiga sin una causa aparente y de repente un cuadro de dolor articular, también debemos de ver al reumatólogo. Si nuestro médico general nos detecta a lo mejor que estamos teniendo plaquetas bajas o alteraciones en nuestra sangre o que estamos teniendo alteraciones en nuestros riñones o que estamos teniendo alteraciones en los rectantes de inflamación, también ahí sería una buena manera de acudir al reumatólogo para determinar si se trata de algún tipo de enfermedad reumática. Las enfermedades reumáticas usualmente no se presentan de sopetón, se van presentando de poco a poco y usualmente sus síntomas tampoco se presentan todos al mismo tiempo, sino con el tiempo van presentando uno y después van presentando otro y después van presentando otro. Entonces, usualmente, o por lo menos cuando yo veo a un paciente de primera vez, el interrogatorio puede durar 1 hora tratando de buscarle síntomas que a lo mejor ni se acordaban y que son muy importantes. Entonces, pues eso es algo que debemos de tener en cuenta. Voy a dar espacio para 2 preguntas más, Doc, para poder cerrar el webinar. Muy bien. Y una de las preguntas que nos hacen, que me parece muy interesante y que es muy importante aclararle al público en general, es qué tipo de estudios son los necesarios para poder identificar enfermedad reumática. Creo que todo eso depende de las características que estemos pensando. De hecho, los estudios en reumatología son estudios complejos de una interpretación muy compleja que no
probablemente un médico que no tenga esta preparación difícilmente los va a poder interpretar. Entonces, creo que siempre los estudios los debemos de hacer después de la valoración de clínica del reumatólogo. Y realmente no es recomendado hacerlos antes porque probablemente no vamos a terminar haciendo un gasto muy importante en muchos estudios que tal vez no nos vayan a servir o la interpretación puede ser muy vaga y muy ambigua. Entonces, mi recomendación es los estudios mejor que sean solicitados por el reumatólogo para que sean los más correctos y los que se lleguen a necesitar. Perfecto, Doc. Y para cerrar este webinar, una de las preguntas que más se repetía era si las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis, todas son hereditarias. Tienen un componente de herencia, pero no quiere decir que si, por ejemplo, mi mamá tuvo una enfermedad reumática, yo la voy a heredar directamente. No, se hereda un riesgo. O sea, que yo puedo tener un poco mayor de riesgo en comparación de la población general. Por lo tanto, si tengo un familiar en primer grado con una enfermedad reumática y de repente empiezo con algunos dolores inespecíficos en las articulaciones o fatiga o síntomas extraños, sí es bueno que sea valorado por el reumatólogo. Puede ser que se esté teniendo un inicio de una enfermedad reumática. Perfecto, Doc. Antes de cerrar el webinar como se debe, vamos a compartir en pantalla los datos del doctor Pérez, por si alguien gusta contactarlo. Ahí, claro dejamos, que sí. Ahí dejamos sus datos. Tú, si nos quieres indicar dónde te encuentras, Doc. Sí, yo estoy en la ciudad de Guadalajara. Mi consultorio está muy en el centro de la ciudad, entonces aquí están los datos de contacto. Si escanean el código QR, los va a mandar directo a la página de Doctoralia. Para cualquier duda o inquietud, ahí está mi número celular, me pueden mandar WhatsApp y con mucho gusto, pues atendemos. Bueno, y asimismo les compartimos nuestro canal de YouTube por si gustan ver alguna de las pláticas anteriores que hemos tenido. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar siempre atentos a cada una de nuestras pláticas. Les recuerdo que en el mes de junio estaremos hablando sobre ¿sabes lo que la tecnología está afectando a la vista? Y pues bueno, los invitamos a seguir al pendiente de su correo electrónico, ya que a través de esa vía estaremos comunicando nuestras nuevas ponencias, las cuales sin duda les van a resultar muy interesantes. Y pues bueno, doctor Pérez, te agradezco infinitamente tu apoyo para llevar a cabo este webinar. Creo que para lo complejo que es hablar del tema de las enfermedades reumatológicas quedó perfectamente claro. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por haber participado y nos vemos hasta la próxima.